A ver, Viri, vengo matado. Tráigote cales, hortensia y un poco gelechu. Pero bueno, ya veo que aquí la fuente ya la tienes ya lista. Bueno, ya madrugamos hoy un poquillín para coger la rosada. Entonces, bueno, ya vamos lista, queda todavía bastante, pero lo gordo planificado está. Muy guapo el pavo real. Te vas poniendo ahí la crestina, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Te la estás poniendo? Yo qué sé cómo se llama. Una maceta de una vecina que este año dejamos todo esquilmado. Han cortado los pies. No digas qué vecina hay, ¿eh? No, por si no, acaso. no, ya muy lejos. Dos fuentes lleváis, ¿no? Al concurso. Tenemos esta de aquí, que es la Fuente del Parque, que llamamos nosotros, y después, como el año pasado, también fuimos con los vecinos de Verona, bueno, porque son vecinos. Además, lo que veo no solo la fuente, sino lo que ya hay alrededor del parque. Hombre, Los bancos, la fuente la esta, papelera. La fuente esta no oye como... Saca así muy poco partido, porque no oye la fuente típica que se hacía antiguamente, entonces, bueno, tratamos de sacar el mayor partido que podamos, pues adornando eso, los bancos, la papelera, por integrar un poquitín. Levántate, que yo tengo ya las rodillas machacaes, ¿eh? Machacaes. Yo no sé vosotros, tanto Carmen, que la tenemos por ahí también trabajando, lleváis desde primera hora, porque a las 3 de la tarde empieza ya el jurado a echar el ojo, ¿eh? A las 3 de la tarde ya sale el jurado, sí, para las fuentes que hay apuntadas en el ayuntamiento. Desde el ayuntamiento también la iniciativa es esa, no dejar que se nos pierda ese patrimonio de fuentes y lavaderos. Acaba el pavo real y vamos a la otra fuente, si te parece, ¿vale? Vale, vale. Venga. No me extraña, Viri, que la fuente de Veronda haya ganado el año pasado, porque es precioso este conjunto, ¿eh? Aquí llegó guapa, ¿eh? Precioso. Y es un conjunto muy completo. Tenemos bebedero, tenemos fuente de cubo y lavadero con dos chorros. Uno allí, bueno, y el otro con flores. Y tenemos a José. Sí, y el vecino de aquí de Veronda, que aquí luego trabajando fuertemente también. José, darte la enhorabuena también, ¿eh? Vale, gracias, hombre. Pero vamos. bueno, aquí cooperamos todos para dejar un poquitín decente, que no se pierda la cosa esta, la tradición y todo. Además jugáis con ventaja, porque tienes ahí una colección de calderos, ¿eh? Sí, bueno. Que le dan ese toque atractivo al tema. Esos ya son antiguos y tal, pero bueno, también vale, ¿no? Tampoco es por ganar, es por pasarlo bien y bueno, y contactar con los vecinos, que si no, aquí somos 3 vecinos, como quien dice. Somos 7, 8 personas en pueblo. Y bueno, entonces... Lo dice José, hacer pueblo, porque ese es otro de los objetivos que se consigue gracias a este concurso, ¿eh? Era lo que yo te comentaba, exactamente. Vamos, pues eso, vamos haciendo pueblo, salimos de las casas y hoy por lo menos hablamos, pues hoy venimos, limpiamos, mañana venimos, echamos agua y pasado pues igual comemos una tortilla. En definitiva, salimos de las casas y hacemos pueblo. Que por cierto, ¿están todas las flores que queríais tener o falta alguna? Falta la flor del Benito, el Xiabú, porque ya está muy adelantado. Sí que tenemos sanjuaninos, pero el Xiabú, el Benito, el Saúco, como queráis llamar, sí. No. Ya vino muy adelantado y ya no pudimos. Aún así, José y Viri, desearos toda la suerte del mundo y daros la enhorabuena por tener esta preciosidad a nuestra espalda. La fuente es muy guapa. Preciosa, preciosa. La verdad, digna de ver.